Como ya mencionó Elena, o sea, el chat ese que tenía, la torta, digamos, en que se dividían a 4 grupos sociales, el objetivo fue encontrar una metodología que nos permitiera diferenciar, de acuerdo a determinada variable, a grupos sociales con determinadas características. La metodología que empleamos, y es una adaptación en realidad de la metodología que proponen López Calva y Ortiz Juárez en un trabajo académico, es justamente tomar el ingreso, ¿sí? El ingreso per cápita del hogar, es decir, la suma del ingreso total de un hogar por todas sus fuentes, el mercado, las fuentes, digamos, que tienen que ver con salarios, jubilaciones, transferencias, etcétera, y dividirlas por el número de personas en el hogar. ¿Sí? Ese es el ingreso per cápita que estamos tomando. La elección, digamos, de la metodología en realidad se basa en que es en 2 características principales. O sea, no estamos adhiriendo a que, como mencionó ya Elena, las clases sociales deban ser definidas en una única dimensión. No creemos que las clases sociales puedan definirse en una dimensión que sea el ingreso, ¿sí? Entendemos que existen factores diversos que definen a lo que es una clase social y por qué los individuos se autodefinen como determinada clase social, pero creemos que la metodología lo que tiene como ventaja es una ventaja operativa, en la medida que utilizar el ingreso per cápita del hogar nos permite trazar o encontrar un umbral que es comparable con la línea o el umbral de pobreza que se utiliza en el Instituto de Estadística de nuestro país. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene utilizar esta metodología. La otra es un tema también operativo en cuanto a que, a diferencia, digamos, de otras definiciones u otros trabajos también académicos que se han publicado a partir o desde la ciencia económica, la división de clases se basaba en 3 grupos, ¿sí? O sea, es una división en donde está el grupo de hogares o personas en situación de pobreza, un grupo de clases medias y un grupo de clases altas. Lo que incorporan estos autores, López Calva y Ortiz Juárez, es un otro grupo, que es ese grupo de vulnerables, que es una adecuación mucho más pertinente, consideramos, que para nuestra realidad y en particular para los países de América Latina, en la medida que hay un grupo que no necesariamente es considerado pobre visto, digamos, por el lado de su ingreso per cápita, pero tampoco tiene características quizás más estructurales que lo hagan pertenecer al grupo de clases medias. Entonces, esta metodología también es más pertinente en términos de la política, ¿sí? La política focalizada, en materia de política focalizada, además de los individuos en situación o hogares en situación de pobreza, podemos focalizar determinadas políticas y podemos identificar a hogares en una situación vulnerable. ¿Cómo definimos a una situación como vulnerable de acuerdo a esta metodología? A través de la probabilidad de caer nuevamente en una situación de pobreza. ¿Sí? Comparando dos momentos del tiempo, lo que hace la metodología es tratar de calcular una probabilidad asociada a determinadas características que comparten, digamos, los hogares, ¿sí? O sea, en cuanto a características educativas del jefe de hogar, de la situación ocupacional del jefe de hogar, el sexo, edad, localización geográfica del hogar, etc. ¿Cuál es la probabilidad de un hogar con determinadas características caiga en pobreza? ¿Sí? Entonces, la metodología lo que trata de encontrar es esa probabilidad y asociar esa probabilidad a un ingreso, que es lo que va a determinar el umbral que diferencia al grupo de vulnerables respecto al de no vulnerables o lo que es clase media. Adicionalmente, digamos, tenemos por un lado la línea de pobreza moderada oficial. Esta también es, por eso decimos que es una adaptación de la metodología de López Calva y Ortiz Juárez, en la medida y una adaptación también a un informe que está elaborado por el Banco Mundial en base también a la metodología que utilizaron ellos.
utilizamos la línea de pobreza oficial, ¿sí? O sea, entonces, en términos estrictos, nuestros resultados no son comparables con los resultados de ese informe. Ellos utilizan la línea de pobreza internacional, que es la que tiene, la que se puede utilizar en los casos de comparación de estudios de pobreza. Y además es una adaptación en la medida que también redefinimos y readecuamos algunas de las denominaciones de los grupos, como mencionaba Elena. Lo que se denomina vulnerable era tan grande que en realidad es un grupo que es de clase media vulnerable, y tratamos de hacer algunos análisis de sensibilidad para ver quiénes estaban ahí adentro, ¿sí? Que es el grupo más importante, como vamos a ver en los resultados, en términos de proporción de la población o de hogares que tiene Uruguay. Entonces, tenemos la línea de pobreza moderada oficial, que define, digamos, quiebra, ¿sí? a la distribución del ingreso, quiebra en dos grupos grandes, a los que están en situación de pobreza y a los que no están en situación de pobreza. Con la metodología de estos autores hallamos para los que no están en situación de pobreza otro quiebre, ¿sí? Y definimos entonces ahí a un grupo de vulnerables y a un grupo que es la clase media y clase alta. Y luego tenemos un umbral, ¿sí? Que lo tomamos directamente de la literatura, y en este no hacemos mayores estudios y mayor énfasis, que es un umbral que define a la clase media, separa a la clase media de la clase alta, ¿sí? Respecto a la metodología, bueno, tiene tres etapas, ¿sí? Recuerden que el objetivo es tratar de calcular una probabilidad de caer en una situación de pobreza, entonces necesitamos dos puntos en el tiempo, ¿sí? Que es lo que está representado ahí como las matrices de transición. O sea, por ejemplo, para el año 2006 y 2012 yo necesito saber cuántos hogares continúan siendo pobres en 2012 si lo eran en 2006, y cuántos hogares entraron en pobreza en 2012 si no lo eran en 2006, ¿sí? Esa población, a esa población yo le calculo, digamos, la probabilidad de que caiga en pobreza de acuerdo a una serie de características, ¿sí? Una serie de características que están detalladas ahí en el trabajo, y lo que se denomina en la literatura o a través de los autores como seguridad económica es caer en el 10%, digamos, el umbral específico sobre el cual yo quiero hallar el ingreso es el 10% de probabilidad. El 10% de probabilidad me asegura, digamos, que los hogares que son vulnerables no vuelvan a caer, digamos, en pobreza, o que la clase media, digamos, no se torne vulnerable. Entonces, esta probabilidad la asocio, la metodología, digamos, está bastante detallada en el trabajo, y los invito a que la lean más detenidamente allí, pero a esa probabilidad yo la asocio a un ingreso, ¿sí? A través también de una ecuación utilizando las mismas características que utilicé en el modelo de probabilidad. Y ese ingreso que obtengo es, en definitiva, el umbral. Entonces, aquí están los grupos, ¿sí? Esta es la distribución del ingreso en logaritmos de 2012. Y ahí vemos, digamos, las tres líneas. O sea, la primera línea que ustedes tienen desde su izquierda es la línea de pobreza oficial, alrededor de $8 per cápita en dólares, en paridad de poderes de compra de 2005, que es la línea de pobreza oficial moderada. La siguiente línea, a su derecha, es la línea que obtenemos a través de la metodología de López Calva y Ortiz Juárez, que define entonces a un grupo de vulnerables, que son los que no son pobres y tampoco son clase media o alta. Y después el otro umbral, ¿sí? Que es el que define, digamos, al grupo de ingresos altos. Como fuente de datos utilizamos la encuesta continua de hogares para el periodo del 90 al 2012. Para hacerlo comparable utilizamos zonas urbanas de más de 5.000 habitantes, y cuando nos referimos a datos individuales por ejemplo en educación, vamos a referirnos a la educación del jefe de hogar, ¿sí? Entonces, uno de los problemas que tenemos es que en esta metodología lo que necesitamos son datos de panel. Como no tenemos datos de panel, tenemos que generar esa información, ¿sí? Porque no tenemos el seguimiento de los individuos en el tiempo. Necesitaríamos saber si efectivamente el mismo individuo que estaba en 2006, ¿qué pasó con él en 2012? No tenemos esa información, entonces nos generamos a través de una metodología que se llama paneles sintéticos, lo que trata, digamos, es de estimar un ingreso de acuerdo a las características comunes de ciertas características comunes en
en un periodo de tiempo y compararlo con el dato real que tenemos en el otro periodo. Y para los datos de autopercepción utilizamos el latinobarómetro y las encuestas de opinión de equipos móviles. Yendo entonces a los resultados, primero vamos a ver los resultados que tienen que ver con las encuestas de hogares o datos objetivos. Vemos en el primer gráfico la evolución de los grupos sociales que, de acuerdo a la metodología de López Calva y Ortiz Juárez, empleando la línea de pobreza oficial, y lo que observamos, como ya mencionó Elena, es que hay la mayor proporción, digamos, de hogares pertenecen en Uruguay al grupo de medios y ingresos medios y vulnerables. Es alrededor de entre 45 y 57%, de acuerdo a estos son 5 años seleccionados, y los datos, o sea, utilizamos también la información para continua, pero elegimos algunos años, perdón. Luego le siguen el grupo de hogares en situación de pobreza, estos principalmente hasta 2006, después cambia la relación, y posteriormente lo que denominamos como ingresos medios consolidados, y el grupo más pequeño es de los ingresos altos. Lo que vemos en la evolución es una reducción del grupo de ingresos medios vulnerables hasta 2002 y luego un leve aumento, y lo que cambia de forma quizás más importante la composición de los grupos es entre el año 2006 y 2012, donde vemos una fuerte caída de la pobreza, de hogares en situación de pobreza, y un fuerte aumento o sea, se duplican la proporción de hogares que pertenecen a los ingresos medios, ingresos altos. Aquí tampoco tenemos un análisis de movilidad, por lo tanto no podemos saber si aquellos hogares que estaban en 2006 en realidad pasaron al grupo de vulnerables o pasaron directamente a la clase media alta, digamos, si subieron más de un escalón o no, o subieron de a poquito, ¿no? Tenemos estos datos que en realidad pueden ser complementados luego con análisis de movilidad. En cuanto a la distribución geográfica de la población, vemos a grandes rasgos, digamos, para no entrar en detalle, dos Uruguay diferentes. Uno que es, digamos, al norte del río Negro, ¿sí? Predominan los hogares que están en situación de pobreza o ingreso medio vulnerable en relación al resto de los departamentos. O sea, lo que tienen ahí en los mapas, las áreas más intensamente pintadas, quiere decir que hay una mayor proporción de hogares que tienen determinada característica. Por ejemplo, el mapita verde es, por ejemplo, en Artigas hay una mayor proporción de hogares en situación de pobreza en relación al resto, ¿sí? O sea, donde hay más intensivamente hogares en situación de pobreza. Y al sur, digamos, del Río Negro, los hogares de ingreso medio e ingreso alto tienen mayor incidencia. En cuanto a los años de educación, o sea, para tratar de paliar el tema de que no definir únicamente los grupos como clase, los grupos a través de la metodología con una variable que es ingreso, ¿sí? Lo que tratamos de hacer es complementarlos con una caracterización a través de distintas variables socioeconómicas que atañen al mercado de trabajo, a la educación, a la propiedad de la vivienda, características de la vivienda, etcétera, de salud, indicadores de salud, etcétera. Lo que mostramos en esta oportunidad es la evolución en cuanto a años de educación para los 4 grupos. Vemos una diferencia marcada entre los grupos de situación de pobreza y medios vulnerables respecto a los otros 2 grupos de ingresos, ¿sí? De ingresos altos y medios, y es la brecha, digamos, entre estos grupos. Lo que vemos es que en realidad tiende a mantenerse estable entre los hogares que están en situación de pobreza o los jefes de hogar que están en situación de pobreza y los jefes de hogares de ingresos medios y vulnerables, pero se incrementa respecto a los jefes de hogar que tienen ingresos altos o medios. Entonces, lo que vemos es eso que decía Elena también al principio, o sea,
son buenas noticias en términos de ingresos, hay mejoras sustantivas en cuanto a la composición de los grupos sociales en Uruguay en lo que respecta al ingreso. Queda por ver también al interior de estos grupos qué sucede con algunas variables, como por ejemplo la educación, donde todavía los logros no alcanzan a materializarse. Ahora bien, siendo un poco más exigentes y cambiando, haciendo análisis de sensibilidad para ver qué tan sensible, valga la redundancia, es la metodología a cambiar, digamos, los umbrales. Lo que hicimos fue, en lugar de tomar el 10% de probabilidad, la probabilidad de que un hogar pueda caer en una situación de pobreza, lo que consideramos, o de vulnerabilidad, lo que consideramos fue una probabilidad del 5% y vimos allí, abrimos, digamos, ese grupo que antes era del 50 y pico por ciento, o sea, eso que tienen en verde, las dos barritas suman al celeste del primer gráfico, ¿sí? Eso que era alrededor del 50%, lo que llamábamos vulnerable medio. Y lo que encontramos es que al desagregar o tratar de desentrañar un poco qué sucede al interior de ese grupo, que vimos, de acuerdo a determinadas variables o a determinadas estimaciones, que era bastante heterogéneo en su interior, que hay un 20% que es lo que podemos denominar como vulnerable, de acuerdo a si se sigue el criterio del 5% de probabilidad, y un 30%, 32% de ingresos medios. La comparación entre 2006 y 2012, lo que vemos es que se reduce, o sea, si bien se mantenía relativamente la proporción de 50% entre los 2 años, en 2006 y 2012, lo que vemos es que se reduce la proporción de hogares en situación de vulnerabilidad y aumenta la proporción de hogares en situación de ingresos medios. Entonces hay un cambio también de composición al interior del grupo que es relevante también para tener en cuenta y para focalizar las políticas. Finalmente, sobre los datos subjetivos, vamos a hacer dos menciones. Una es sobre esto es en base al Latinobarómetro. Lo que hicimos fue reconstruir en base a una pregunta donde se tienen los distintos peldaños, digamos, de la escala social, y cómo se autoperciben, digamos, los individuos en la escala social. Agrupamos de acuerdo a 3 grupos, y lo que vemos en realidad es que hay un patrón relativamente similar a lo que veíamos con los datos objetivos, que era también algo que mencionaba en la introducción. Es decir, hay una reducción de la percepción de individuos en situación de pobreza, pasan de 25,9 en el 2000 a 17,5 a los que se autoconsideran, los que se autoperciben como pobres. Hay un relativo incremento del grupo ese de 77,9% en 2010, que son los que no son pobres ni ricos, ¿no? O sea, ese ingreso medio. Y un grupo de altos ingresos que tiende también a incrementarse en el tiempo. Entonces, aquí hay dos consideraciones. Una, que lo que ya mencionaba Elena también, es hay, digamos, una alta coincidencia entre los datos objetivos y los datos subjetivos, y estos son también buenas noticias de acuerdo a los resultados que obtenemos, y la evolución también es acorde, digamos, a los datos objetivos. La mención y la limitación, evidentemente, es que no estamos hablando de las mismas fuentes de datos, y entonces, digamos, esto es una limitación importante en la medida que necesitaríamos contar con, digamos, hay muchos trabajos, o los trabajos académicos relevantes lo que hacen es contar con una muestra representativa que incluye tanto el dato del ingreso objetivo como el ingreso subjetivo, es decir, cómo se perciben los hogares en la escala social. Esta es una de las limitaciones que tenemos en los datos. En cuanto a las preferencias por la redistribución, lo que vemos es que en general, acá también hicimos una clasificación en los 4 grupos, ¿sí? O sea, en el grupo de individuos en situación de pobreza, en clase media, digamos, o ingresos medios consolidados y altos.
En general, digamos, no se encuentran resultados discordantes al diferenciar de acuerdo a los grupos. Por lo general, por ejemplo, el 65% de las personas, más allá de cuál grupo pertenezcan o consideren que pertenezcan, sostiene que las personas pueden aportar de modo proporcional a sus ingresos, ¿sí? Lo cual alienta, digamos, a políticas tributarias. 7 también de cada 10 cree que el Estado es responsable de bajar la desigualdad, por lo tanto también hay una alta incidencia de la creencia de que el Estado debe ser el promotor, digamos, de políticas públicas para todos los grupos, y 6 de cada 10 uruguayos no cree que la pobreza se deba a la falta de esfuerzo. Esto también habla de cierto consenso social. Entonces, como comentarios finales, bueno, como repasar, digamos, que las clases medias, o el grupo de vulnerables y clases medias consolidadas, representan una porción muy importante de la población en Uruguay, es decir, aquellos que no son pobres ni no son ricos, son el 80% de acuerdo a la metodología que empleamos en Uruguay. Y esto coincide también con con los datos subjetivos de autopercepción, los que se perciben que se ven como pertenecientes a los peldaños medios de desigualdad. Adentrándonos en ese 80% o en esos 8 de cada 10 hogares, lo que vemos es que hay un grupo de ingresos medios y vulnerables que representa en el 2012 el 52%, y abriendo aún más ese grupo vemos que hay un 20% del total de la población que es distinto a los estratos medios de la clase media y respecto a los hogares en situación de pobreza. Luego, respecto a las autopercepciones de clase media, lo que encontramos es que no generan, digamos, una visión negativa sobre políticas de redistribución del ingreso. Y aquí también mencionar como posibles extensiones y trabajo ampliatorio, contar con una base de datos que contenga ambas medidas, ¿sí? La medida objetiva del ingreso o de riqueza, eso tampoco lo mencionamos, pero estamos tomando ingreso también como riqueza y sabemos que tiene importantes limitaciones la medición de ingreso a través de riqueza a través o de bienestar a través del ingreso. Y contar, decía, en una misma base de datos con los ingresos, ¿sí? O con la variable de riqueza que podamos incluir, con los datos también subjetivos o de autopercepción, para tener también un seguimiento, digamos, cara a cara de los individuos.